Muy buenas tardes, mis queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas. Bienvenidos, ¿cierto?, al programa La Voz en el Desierto por Antonio Pizarro. Hoy día el tema se llama Dios termina lo que comienza. En la Biblia hay algunas cosas que el Señor, que están relacionados con asuntos muy importantes, que el Señor las comenzó y el Señor se dio el trabajo perfectamente de terminar. Hay algunas cosas que la Biblia menciona. Nosotros en esta ocasión vamos a estudiar 4 cosas que el Señor comenzó y la terminó. La primera, mis queridos hermanos y hermanas, es la creación. El Señor comienza la creación y el Señor la termina. Pero hay algún detalle muy importante, porque esto está relacionado muy bien con las próximas cosas que el Señor comienza y termina. Dice acá el libro de Génesis, capítulo, vamos a leerlo en el versículo 2 y el versículo 1. Dice acá lo siguiente, Génesis 2:1. Fueron pues acabados los cielos y la tierra. El Señor terminó, acabó, comenzó y acabó. Es decir, terminó de crear los cielos y la tierra. Y todo el ejército de ellos. Dios crea haciendo todas las galaxias, Dios crea todo. Y el versículo 2 dice, acabó Dios en el día séptimo. Es decir, que al comenzar, hay que recordar que los días creativos son, como dice el texto bíblico acá, Dios utiliza, ¿cierto?, una expresión que es bien interesante. Se la voy a leer yo acá. Es la versión, fue tarde y mañana. Así el Señor utiliza esta expresión, fue tarde y la mañana. Es decir, que el Señor comenzaba a crear en la tarde. El día comienza bíblicamente en la tarde, a la puesta de sol, y terminaba, ¿cierto?, al otro día, ¿ya? A la otra puesta de sol. Ahí tenemos un día, 124 horas bíblicamente. Entonces, Señor, es interesante que el Señor trabaja 6 días. Y el séptimo día, el Señor descansó. Por eso dice el versículo acá, el 2:2, acabó Dios, dice, en el séptimo día. Es decir, ahora termina, ¿cierto? Cuando iba a comenzar el séptimo día, dice la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, lo santificó, porque en él reposó, dice, de toda la obra que había hecho en la creación. Aquí aparece lo primero que el Señor hace, que comienza y termina, que es la creación. Comenzó un día hasta que termina. Después el Señor comienza a descansar. El séptimo día, ¿cierto? El Señor, el sábado, el día de reposo, el cuarto mandamiento, mis hermanos y hermanas, no es en el Sinaí, sino que su origen está una vez que el Señor termina. Ahora vamos a ver lo segundo que en la Biblia aparece que el Señor comienza y termina. Vamos a ir al Evangelio de San Juan, capítulo 19. Vamos a abrir la palabra del Señor acá en San Juan 19 y el versículo 30. También el ministerio terrenal del Señor Jesucristo lo comienza, dice la Escritura, como a los 30 años de edad y lo termina como a los 33 años. Aquí en San Juan capítulo 19, versículo 30, mire la expresión que el Señor Jesucristo exclamó en la cruz cuando iba a morir. Dice, cuando Jesús hubo tomado, dice, el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, dice, entregó el Espíritu. Entrega, ¿cierto?, su Espíritu, ¿cierto?, a Dios. La vida ahora está en la mano de su Dios Padre. Pero aquí interesante la escritura que dice, consumado es. El plan de la salvación, mis hermanos, tiene 2 facetas. La primera faceta era acá la terrenal, que el Señor Jesucristo tenía que predicar, no tenía él que pecar porque tenía que llegar como un cordero sin mancha a la cruz. Y cuando la Escritura dice consumado es una de las más victoriosas cosas de la tierra, porque se había consumado el plan de la salvación en la primera etapa. Porque la segunda etapa, el Señor Jesucristo sigue con el plan de la salvación en los cielos. En los cielos, sigue Él intercediendo por los pecados de nosotros. La muerte del Señor Jesucristo tiene algo muy importante. Siempre la muerte para los seres humanos derrota. Cuando se encontraban 2 ejércitos y uno vencía al otro y se mataba al rey, era una derrota. Pero aquí algo bien curioso que sucede con la muerte del Señor Jesucristo. Con la muerte de Jesucristo no fue una derrota, fue una gran victoria. Fue una gran victoria que se logra porque así se logra la salvación. Cristo muere por nuestros pecados. Por eso, mis queridos hermanos y hermanas,
La escritura es bien clara. Cristo comienza su ministerio terrenal y el Señor Jesucristo también lo termina. Y acá es bien importante, dice, consumado es. Pero vamos a ver que antes que el Señor Jesucristo venga a esta tierra, la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo también tiene que exclamar esta expresión en los cielos, cuando Cristo deje de interceder por nosotros. Esto se encuentra acá en el libro de Apocalipsis, capítulo 16. La palabra consumado es, significa pagada la deuda, trabajo terminado, misión cumplida. Eso significa la palabra consumado es. Vamos a ver acá algo bien interesante que la escritura habla acerca de... Acá, mi querido hermano, le voy a dar la cita de la... Es Apocalipsis 16 y el versículo 17. Mire lo que aparece acá, la voz que se escucha en el cielo. De ahí vamos a ver cómo está relacionado todo aquello. Dice, el séptimo ángel derramó su copa sobre el aire y salió, dice, una gran voz del templo de Dios. Ahora esta voz no se escucha en la cruz, porque Cristo ya había fallecido, ahora Cristo está en los cielos. Pero dice que hay una gran voz en el templo de Dios, que Cristo está administrando por nosotros, dice, y del trono diciendo, hecho está, hecho está. Estas son las tres cosas muy importantes que Dios comienza y termina. La creación, la comienza y la termina. Cristo comienza su ministerio terrenal y lo termina. Y cuando Él asciende a los cielos, entra a ministrar el santuario celestial, Cristo comienza a interceder por nosotros. Y se va a escuchar, mis queridos hermanos, muy pronto la expresión hecho está. ¿Qué significa esta expresión hecho está? Que el Señor Jesucristo va a dejar de interceder por nosotros en el cielo. El Señor Jesucristo va a dejar de interceder, pero la vida va a seguir funcionando por un periodo de tiempo acá en la tierra. ¿Qué tenemos de paralelismo? El arca de Noé. Noé, Dios cerró el arca. Pasaron 7 días y recién vino el diluvio. No se perdieron cuando vino el diluvio, se perdieron cuando el arca se cerró. Lo mismo pasó con la ciudad de Jericó. Se dieron 7 días vuelta a los israelitas y el 7º día los muros cayeron. Tenemos el caso de Sodoma y Gomorra. La última intercesión que hace es Abraham, que es un simbolismo del Señor Jesucristo, intercediendo por Sodoma y Gomorra. Pero los ángeles cuando llegaron ya traían la misión de que tenían que destruir Sodoma y Gomorra. Es lo mismo que va a pasar en este mundo. Cristo va a decir en los cielos, hecho está. Ya no se intercede más. La salvación se termina en el santuario celestial. Cristo está purificando el santuario celestial, pero la vida va a seguir corriendo acá. En el libro de Daniel, mis queridos hermanos, aparece esto de purificar el santuario, porque ahora la voz en el libro de Apocalipsis aparece claramente que sale del santuario. El Señor Jesucristo está haciendo esta obra de purificación. Hay sangre para pedir perdón por nuestros pecados, reconciliarnos con Dios, porque Él está ministrando ya el santuario, lo está purificando. Y vamos a ver por qué el Señor lo está purificando. En Daniel capítulo 8 y el versículo 14 dice la escritura ahí. Y Él le dijo, el ángel Gabriel le dice a Daniel, hasta 2300 tarde y mañana, y luego el santuario será purificado. La escritura dice que iban a pasar 2300 tarde y mañana, donde el Señor Jesucristo iba a estar intercediendo en los cielos. Ahora el día del fin no sabemos. La Biblia dice que el día de la hora nadie sabe, pero hay un periodo donde el Señor Jesucristo está intercediendo a nosotros. Ahora, ¿por qué el santuario celestial tiene que ser purificado? Porque resulta que en el santuario celestial, ante la presencia de Dios, están registrados nuestros pecados. Hay libros que los seres humanos hemos cometido y Dios tiene por llamarlo, es de una manera simbólica para que podamos entender nosotros que Dios lleva un registro de nuestros pecados, nuestras faltas. Pero nosotros cuando reconocemos a Cristo, pedimos perdón y bautizamos, nuestros pecados son borrados. Entonces, Cristo, como dice acá, pasarían 2300 tarde y mañana y el santuario sería purificado. Este periodo de tiempo es el tiempo que Cristo intercede por nosotros en los cielos. Y cuando se escucha la expresión hecho está, es porque el Señor Jesucristo ya lo purificó. Vamos a ver de qué manera el santuario tiene que ser purificado. Lo que realmente mancha a todos es el pecado, y nuestros pecados están registrados en los cielos. Aquí en Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 11 dice la escritura.
Vi, dice, un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron, dice, la tierra, el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Vi a los muertos. Este es el juicio ya para los perdidos, los que no alcanzaron a purificar su vida. Muchas personas van a reaccionar cuando es demasiado tarde. Muchas personas van a querer buscar al Señor cuando ya en el cielo ya se dijo la expresión hecho está. Ya no hay más sangre, ya no hay más intercesión por los perdones de los pecados. Y vi, dice, los muertos, grandes, pequeños, de pie ante Dios. Y aquí aparece algo muy interesante. Dice, los libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos. Aquí se habla de los libros. Hay un registro en los cielos. Hay un registro donde están nuestros pecados. Y cuando una persona se arrepiente, busca a Dios y se convierte al Señor, Jesús intercede en el santuario celestial y le muestra las manos al Padre y le dice, yo morí por él, se ha arrepentido. Y el Padre, ¿cierto?, borra los pecados de esas personas, nos da un libro en blanco para que sigamos escribiendo nuestra vida de ahí para adelante. Algo bien importante acerca de esto que yo le menciono, lo que Dios comienza y termina, porque resulta, si notan ustedes, Dios terminó el viernes y descansó él el sábado. Cristo termina, ¿cierto?, su ministerio terrenal. El viernes el Señor Jesucristo muere, por eso se llama el Viernes Santo. Y el día sábado el Señor, igual que en la creación, estaba descansando, pero ahora en la tumba. Lo mismo va a suceder cuando venga el fin. Cristo deja de interceder en los cielos y nosotros cuando seamos llevados al cielo, el mismo paralelismo. Vamos a comenzar el gran reposo como estudiamos nosotros, el reposo de Dios, que son los 1000 años que estaremos en los cielos. Todo cuadra perfectamente en la palabra del Señor. Mi querido Dios, termina lo que comienza. Y no hay duda que el Señor nos va a dar la vida eterna y nos va a bendecir. Que el Señor los bendiga, mis hermanos, es mi deseo y es mi oración. Suscríbanse al canal, compartan estos temas con otras personas. Y ahora, como costumbre, vamos a hacer una oración para que el Señor nos bendiga, nos cuide en un mundo de tanta maldad. Vamos a cerrar los ojitos. Padre bendito que estás en lo alto de los cielos, Señor, te damos las gracias. Que nuestros hermanos nos puedan sintonizar, Señor, nos puedan escuchar. Y podamos abrir tu palabra, que tú los bendiga a ellos, Señor, la gente de avanzada, hay jóvenes, personas de todo tipo, de edad, Señor, todos somos un universo diferente, que tú seas con la necesidad de cada uno de nosotros, Señor, cuida nuestra salud mental, espiritual y física, Señor. Que el diablo no saque partido, Señor, en nada, y sabemos que estamos en una gran guerra espiritual contra el diablo, pero que nunca nos quite la fe en ti, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Que el Señor lo bendiga.